Nunca imaginó que aquel día tranquilo en el barrio terminaría por cambiar su vida para siempre. Sofía, una niña de 10 años, jugaba sola en la calle polvorienta frente a su casa. Su vestido estaba gastado, y sus pies desnudos se movían rápido persiguiendo una pelota vieja que había encontrado semanas atrás. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las casas, y el aire fresco anunciaba que la tarde llegaba a su fin. De repente, la pelota rodó más rápido de lo que Sofía esperaba. Salió disparada hacia la acera, justo donde un auto reluciente y elegante acababa de estacionar. Era un vehículo que parecía sacado de otra vida, con su pintura brillante y detalles que Sofía nunca había visto de cerca. Sin pensarlo 2 veces, corrió tras la pelota, sin imaginar que aquel pequeño acto cambiaría todo. Al intentar atraparla, tropezó y perdió el control, golpeando con la mano la puerta del auto. Un fuerte ruido de metal golpeado rompió el silencio de la calle. Sofía se quedó paralizada, mirando la abolladura que había dejado sin querer. Su corazón latía con fuerza, y el miedo la invadió. Sabía que ese auto no pertenecía a nadie del barrio, y que lo que había hecho podría traerle problemas muy grandes. Se asomó cautelosamente, temerosa de que alguien la estuviera observando. Pero no vio a nadie cerca. Decidió devolver la pelota, pero antes de hacerlo, una voz grave la sorprendió. «¿Qué estás haciendo ahí, niña?», preguntó un hombre mayor que acababa de salir de una casa cercana. Su mirada era seria, y su postura mostraba autoridad. Sofía tragó saliva y miró al hombre a los ojos. No sabía qué decir. La pelota estaba a sus pies, pero el miedo la paralizaba. El hombre se acercó lentamente al auto y vio la abolladura en la puerta. «Este auto cuesta más que toda la calle junta», dijo con voz firme, mientras Sofía agachaba la cabeza sin atreverse a hablar. «Lo siento mucho, no fue mi intención», logró decir con voz temblorosa. «Solo jugaba y la pelota se me escapó». El hombre suspiró y miró fijamente a la niña. Después de unos segundos, sacó su teléfono y marcó un número. «Voy a llamar al dueño. Esto no puede quedar así», sentenció. Sofía sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. No tenía dinero para pagar el daño, y mucho menos para enfrentar a alguien poderoso. Unos minutos después, un auto negro se detuvo frente a ellos. Del vehículo bajó un hombre con traje impecable, cabello canoso y mirada intensa. Se presentó como don Ricardo, el dueño del auto. «¿Tú eres la niña?», preguntó con voz calmada, pero firme. Sofía asintió sin poder hablar. Sentía que todo su mundo se estaba derrumbando. Don Ricardo observó la puerta abollada y luego miró a la niña, que apenas podía mantener la mirada. Para sorpresa de todos, don Ricardo no levantó la voz ni mostró enojo. En cambio, se acercó con pasos lentos y se agachó para quedar a su nivel. «¿Estás bien?», preguntó con suavidad. Sofía parpadeó varias veces, entre sollozos, respondió: «Sí, solo tengo miedo». Don Ricardo sonrió con ternura y dijo: «No tienes que tener miedo. A veces, las cosas más inesperadas nos enseñan las lecciones más importantes». Sofía no entendía muy bien sus palabras, pero sintió un alivio enorme. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la miraba sin juzgarla. Mientras el sol desaparecía completamente, don Ricardo y Sofía se quedaron en silencio. El ruido del barrio seguía su ritmo habitual, pero para ambos, ese momento era diferente, un punto de partida que ninguno podía prever. Don Ricardo observaba a Sofía con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Nunca antes había tenido un encuentro tan inesperado ni tan real con alguien fuera de su mundo de lujo y comodidades. En ese instante, decidió que no era un simple accidente que había ocurrido, sino una oportunidad para entender algo que llevaba tiempo olvidando. «¿Cómo te llamas?», preguntó con suavidad. «Sofía», respondió la niña, aún temblando un poco. «Sofía, dime, ¿vives cerca de aquí?», preguntó don Ricardo mientras la miraba fijamente, intentando captar cada detalle en su rostro cansado pero lleno de inocencia.
Sofía asintió, bajando la mirada. ¿Y con quién vives? Volvió a preguntar él. Ella tragó saliva y contestó con voz baja. Con mi mamá. Ella está enferma y yo cuido a mi hermanito cuando puedo. Don Ricardo sintió un nudo en la garganta. No era común para él escuchar historias así, especialmente de una niña tan pequeña que cargaba tanto en sus hombros. Por un momento, su mundo de negocios y números quedó lejos. Lo que veía delante de él era una realidad que él no podía ignorar. ¿Por qué no me habías dicho esto antes? Preguntó, aunque sabía que la niña no tenía ninguna culpa. No tenía a quien contarle, susurró Sofía. No tenemos dinero, ni nadie que nos ayude. Don Ricardo miró de nuevo el auto, pensando en el daño, pero también en esa niña que había estado jugando sola, sin protección, en un barrio olvidado por la ciudad. ¿Sabes qué? Dijo finalmente. No vamos a hablar de multas ni de daños ahora. Quiero que me cuentes más de ti, de tu mamá, de tu vida. Sofía lo miró sorprendida. Nadie le había preguntado eso con tanto interés y sin juzgarla antes. Mi mamá está enferma hace mucho tiempo, comenzó a explicar. A veces no puede salir de la cama. Mi papá nos dejó cuando yo tenía 3 años y desde entonces es difícil para nosotras. Mi hermanito tiene 5 años y a veces llora porque no entiende por qué no tenemos lo que otros niños tienen. Don Ricardo escuchaba atento, sin interrumpir, mientras la lluvia comenzaba a caer lentamente sobre el barrio. La lluvia parecía lavar también la distancia entre dos mundos tan diferentes. ¿Y tú? ¿Qué quieres para ti, Sofía? Preguntó con sinceridad. Quiero que mi mamá mejore, y que mi hermanito pueda ir a la escuela. Yo sueño con estudiar, aunque a veces parece imposible, confesó ella con un hilo de esperanza en su voz. Don Ricardo se quedó en silencio un momento, contemplando esa sinceridad pura. Sofía, lo que has vivido no debería ser tan difícil para nadie. Pero a veces la vida nos pone pruebas para que aprendamos algo importante. Te prometo que voy a hacer algo para ayudarte. La niña no podía creer lo que escuchaba. Por primera vez sentía que alguien realmente se preocupaba por ella, que no era invisible. ¿De verdad? Preguntó, con lágrimas en los ojos. Sí, respondió don Ricardo con una sonrisa cálida. Pero debes prometerme algo. ¿Qué? Dijo Sofía, curiosa. Que no perderás la esperanza, que lucharás por tus sueños, aunque el camino sea difícil. Sofía asintió con fuerza, como si ese simple acto fuera el primer paso hacia un futuro distinto. Esa noche, cuando don Ricardo se despidió, algo había cambiado. No solo la puerta de su auto estaba dañada, sino también la barrera entre dos vidas muy distintas. En el silencio de su oficina, mientras miraba la foto de su familia, pensó en aquella niña y en lo que podía hacer para que su historia no terminara en tristeza. Por su parte, Sofía volvió a su casa con el corazón ligero, como si una luz nueva iluminara su camino. Sabía que nada sería fácil, pero algo dentro de ella le decía que quizás, solo quizás, la vida le estaba dando una segunda oportunidad. Los días siguientes fueron diferentes para Sofía. Aunque volvió a la rutina del barrio y a las calles polvorientas que conocía, algo había cambiado en su interior. La promesa de don Ricardo resonaba en su mente como una melodía de esperanza que no podía ignorar. Una mañana, mientras ayudaba a su mamá a limpiar la pequeña casa donde vivían, sonó el teléfono. Sofía corrió hacia el aparato con el corazón latiendo rápido, como si presintiera que esa llamada podría cambiarlo todo. «¿Hola?», dijo con voz tímida. «¿Es Sofía?», preguntó una voz amable al otro lado. «Soy Ana, la asistente de don Ricardo. Él quiere invitarte a conocerlo en su oficina mañana. No te preocupes, todo estará preparado para que te sientas cómoda». Sofía sintió un nudo en la garganta. Era la oportunidad que había soñado, y al mismo tiempo, algo que la aterraba. ¿Qué le esperaba en ese lugar desconocido? ¿Sería verdad que alguien tan importante se interesaba de verdad por ella? Al día siguiente, acompañada por Ana, llegó a un edificio enorme,
lleno de cristales y luces brillantes, tan distinto de las calles de su barrio que parecía de otro mundo. Mientras subían en el ascensor, su corazón latía con fuerza, pero una voz interior le recordaba la promesa que había hecho: no perder la esperanza. Don Ricardo la esperaba en su oficina, con una sonrisa cálida y un gesto tranquilizador. «Bienvenida, Sofía», dijo. «Hoy empieza una nueva etapa para ti y tu familia. Quiero que sepas que esto no es caridad, sino una oportunidad para que tú y los tuyos puedan salir adelante por sus propios medios». Sofía se sorprendió por su sinceridad y se sintió más segura. Don Ricardo le explicó que le ayudaría a inscribirse en la escuela, que le facilitaría materiales y que su madre recibiría atención médica para mejorar su salud. «No será fácil, pero estoy seguro de que tienes la fuerza para lograrlo», le dijo. «Yo estaré aquí para apoyarte en lo que necesites». La niña apenas podía creerlo. Durante años, había sentido que la vida la había dejado atrás, que sus sueños eran solo fantasías. Pero ahora alguien creía en ella, y eso le daba un impulso inesperado. Los primeros días en la escuela fueron duros. Sofía no estaba acostumbrada a sentarse en un aula, ni a los libros llenos de palabras complicadas. Pero con paciencia y esfuerzo, comenzó a aprender, y poco a poco, las dudas y el miedo empezaron a ceder lugar a la confianza. Por las tardes, ayudaba a su mamá en casa y cuidaba a su hermanito. La rutina no desapareció, pero el peso parecía más ligero porque sabía que no estaba sola. Mientras tanto, don Ricardo no solo seguía de cerca el progreso de Sofía, sino que también empezó a visitar el barrio más seguido. Quería entender mejor el mundo que la niña había dejado atrás y encontrar formas de apoyar a otras familias en situaciones similares. En una de esas visitas, conversó con vecinos y líderes comunitarios, escuchando historias de lucha y resistencia que le recordaron que el cambio real no viene de la caridad, sino de la unión y la oportunidad. Sofía, por su parte, sentía que su vida estaba cambiando de verdad. Había días en los que el cansancio y las preocupaciones la hacían dudar, pero cada vez que miraba a su mamá y a su hermanito, encontraba la fuerza para seguir adelante. Un día, después de clase, su profesora la llamó aparte. «Sofía, estoy muy orgullosa de ti. Has mejorado mucho y tienes un potencial enorme. Sigue así», le dijo con una sonrisa. Esas palabras llenaron el corazón de la niña de alegría y confianza. Por primera vez, no solo soñaba, sino que empezaba a creer que podía cumplir esos sueños. La historia de Sofía y don Ricardo comenzaba a sembrar esperanza en un lugar donde parecía imposible. Y aunque el camino era largo, ambos sabían que ese encuentro inesperado había sido el primer paso hacia un futuro mejor. Las semanas pasaban y la vida de Sofía comenzaba a tomar un nuevo rumbo, aunque no sin desafíos. La rutina en la escuela era diferente a todo lo que había conocido. A veces se sentía fuera de lugar, mirando a sus compañeros con ropa limpia y mochilas nuevas, mientras ella llevaba sus cosas desgastadas y su corazón lleno de inseguridades. Pero la voluntad de salir adelante era más fuerte que cualquier miedo. Cada mañana, antes de salir de casa, Sofía se detenía frente al espejo y se repetía en voz baja: «Puedo hacerlo, hoy será un día mejor». Su madre, aunque débil por la enfermedad, la apoyaba con una sonrisa llena de esperanza, sabiendo que esta oportunidad era la luz que necesitaban en medio de tanta oscuridad. Un día, mientras caminaba hacia la escuela, se encontró con Ana, la asistente de don Ricardo, quien siempre tenía una palabra amable para ella. «Sofía, ¿cómo te sientes?», preguntó con interés. «Un poco nerviosa, pero contenta», respondió la niña. «A veces no entiendo todo, pero trato de aprender». Ana le sonrió con ternura. «Eso es lo importante. Poco a poco, las cosas serán más fáciles. Recuerda que no estás sola». En la escuela, los profesores comenzaron a notar el esfuerzo de Sofía. No solo mejoraba en sus tareas, sino que también mostraba una curiosidad genuina por aprender. A veces, cuando las materias eran difíciles, recordaba las palabras de don Ricardo: «Lucha por tus sueños, aunque el camino sea difícil».
Sin embargo, no todo era fácil en su hogar. La enfermedad de su madre seguía siendo un peso pesado que sofocaba la esperanza. Los gastos médicos eran altos, y a veces el cansancio la hacía querer rendirse. Una tarde, cuando Sofía llegó a casa, encontró a su madre sentada en la cama, con el rostro pálido y la mirada perdida. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó preocupada. «Estoy un poco cansada, hija», respondió la mujer. «Pero tú debes seguir adelante, por ti y por tu hermanito». Sofía sintió un nudo en la garganta. Sabía que no podía dejar que la tristeza la venciera. Tenía que ser fuerte, no solo por ella, sino por toda su familia. Esa noche, mientras cuidaba a su hermanito, pensó en don Ricardo y en cómo un accidente había cambiado su destino. A veces, las vueltas de la vida parecían imposibles de entender, pero esa oportunidad era real y debía aprovecharla. Don Ricardo, por su parte, seguía atento a cada detalle. Había organizado visitas médicas para la mamá de Sofía y buscaba formas de apoyar a la familia para que pudieran tener un poco de estabilidad. Pero también sabía que el verdadero cambio debía venir de la esperanza y el esfuerzo de Sofía. En una de sus visitas al barrio, don Ricardo se encontró con vecinos que lo miraban con desconfianza. Para ellos, la ayuda externa siempre llegaba con condiciones o desaparecía pronto. ¿Realmente cree que puede cambiar algo?, le preguntó un hombre mayor con voz grave. Don Ricardo lo miró a los ojos y respondió con sinceridad. «No puedo cambiar el mundo de inmediato, pero sí puedo ayudar a una niña a creer que su futuro puede ser distinto. Y eso es un comienzo». Mientras tanto, Sofía seguía luchando contra las dudas y el cansancio. Pero cada pequeño logro en la escuela era una victoria que la impulsaba a seguir adelante. Un día, su profesora la llamó para darle un cuaderno nuevo. «Este es para ti, Sofía. Quiero que escribas tus sueños aquí. No importa lo grandes o pequeños que sean, solo escríbelos y nunca los olvides». La niña tomó el cuaderno con cuidado, sintiendo que era un tesoro. Esa noche, antes de dormir, escribió en su nuevo cuaderno: «Quiero que mamá se cure, que mi hermanito sonría, que yo pueda estudiar y ayudar a nuestra familia». Palabras sencillas, pero llenas de un poder enorme. Palabras que nacían del corazón de una niña que ya no tenía miedo de soñar. El barrio seguía siendo el mismo, con sus calles polvorientas y sus casas humildes, pero algo había cambiado para siempre. Sofía ya no era solo una niña más. Era una esperanza viva, un testimonio de que incluso en las circunstancias más difíciles, la vida puede dar una oportunidad para renacer. Con el paso de los días, la relación entre don Ricardo y Sofía se fue fortaleciendo, no solo como benefactor y niña, sino como dos personas que empezaban a entenderse y a compartir un sueño común. Don Ricardo descubría en ella una valentía y una esperanza que le recordaban por qué decidió actuar. Una tarde, mientras caminaban juntos por el barrio, don Ricardo vio con sus propios ojos las dificultades que enfrentaban las familias, las calles descuidadas, las casas en mal estado y la falta de oportunidades. No podía evitar sentir una mezcla de tristeza y determinación. «Sofía», le dijo, «no solo quiero ayudarte a ti, sino también a tus vecinos. Merecen tener una vida digna, con acceso a educación y salud». Sofía lo miró con asombro. No había pensado en eso antes. Para ella, la prioridad era su familia. Pero entendía que si todos tenían ayuda, podrían salir adelante juntos. Esa misma semana, don Ricardo organizó una reunión con líderes comunitarios y vecinos. Quería escuchar sus necesidades y buscar soluciones reales, no solo promesas vacías. La reunión fue intensa. Muchos expresaron su frustración, pero también su esperanza. Don Ricardo propuso proyectos para mejorar el barrio, reparaciones en calles, programas de educación para niños y adultos, y apoyo médico para quienes lo necesitaran. Sofía estaba presente y observaba con atención. Por primera vez, sentía que era parte de algo más grande, una comunidad que podía cambiar gracias al esfuerzo conjunto. Sin embargo, no todo fue fácil.
Algunos vecinos desconfiaban de las intenciones de don Ricardo y lo miraban con recelo. No estaban acostumbrados a recibir ayuda de fuera sin condiciones ni promesas vacías. Pero poco a poco, con acciones concretas y honestidad, don Ricardo fue ganando confianza. Visitaba regularmente el barrio, hablaba con las personas y se involucraba en sus vidas. Mientras tanto, Sofía seguía en la escuela, cada día más segura de sí misma. Sus notas mejoraban y su pasión por aprender crecía. Se convirtió en un ejemplo para otros niños, que veían en ella una inspiración. Una tarde, su profesora le dijo: «Sofía, tienes un gran futuro. Nunca dejes que nadie te diga lo contrario». La niña sonrió, sintiendo que sus sueños estaban más cerca que nunca. Pero la vida también tenía pruebas difíciles. La salud de la madre de Sofía empeoró y hubo días en que la tristeza y el miedo regresaron con fuerza. Una noche, Sofía se sentó junto a la cama de su mamá y le tomó la mano con fuerza. «Mamá, no importa lo que pase, voy a luchar por nosotros», prometió. Su madre le respondió con una sonrisa débil pero llena de amor. «Eres mi fuerza, Sofía. Nunca lo olvides». Don Ricardo, al enterarse, intensificó su apoyo. Buscó especialistas y recursos para la familia, convencido de que la educación de Sofía y el bienestar de su madre eran inseparables. El barrio también empezó a cambiar. Se repararon las calles, llegaron más profesores y voluntarios para ayudar en las escuelas, y la comunidad comenzó a organizarse para mejorar sus condiciones. Sofía, aunque pequeña, comprendía que su historia no era solo la suya, sino la de todos los que luchaban por un futuro mejor. Una tarde, mientras escribía en su cuaderno, pensó en lo lejos que había llegado desde aquel accidente que había marcado su vida. No era solo un daño en un auto, sino el inicio de una oportunidad que había tocado su corazón y el de muchos. Miró hacia el cielo y susurró: «Gracias por no dejarme rendir». El camino aún era largo y lleno de obstáculos, pero Sofía había aprendido que la esperanza y la lucha podían cambiar destinos. Y en esa pequeña niña, el barrio encontraba una luz que iluminaba el presente y prometía un mañana mejor. Pasaron los meses y Sofía comenzó a notar cambios profundos no solo en su vida, sino en todo el barrio. Las calles que antes parecían olvidadas ahora tenían brillo y movimiento. Los niños jugaban con más alegría, y las madres conversaban con esperanza mientras veían los avances. Don Ricardo cumplió su promesa. No solo había ayudado a Sofía y su familia, sino que se había comprometido con toda la comunidad. Había puesto en marcha talleres de capacitación para jóvenes y adultos, y apoyaba con becas a los niños que, como Sofía, soñaban con un futuro mejor. Sofía, por su parte, se esforzaba cada día más en la escuela. Su rendimiento académico era sobresaliente, y su maestra no dudaba en decir que pronto tendría un gran futuro. Pero lo que más la motivaba era saber que su esfuerzo no solo era por ella, sino por su mamá y su hermanito, y por todos los que confiaban en ella. Una tarde, mientras caminaba hacia su casa después de clases, Sofía vio a un grupo de niños del barrio jugando en una plaza recién arreglada. La sonrisa en sus rostros le recordó cuánto habían cambiado las cosas. Ya no era solo un sueño lejano, sino una realidad palpable. Sin embargo, la salud de su madre seguía siendo una preocupación constante. Aunque recibía atención médica gracias a la ayuda de don Ricardo, había días en que Sofía temía perderla. Esa incertidumbre la acompañaba en silencio, un peso que llevaba con valentía. Una noche, mientras cuidaba a su hermanito, Sofía recibió una llamada inesperada. Era don Ricardo. «Sofía, quiero invitarte a una reunión importante», dijo él con tono serio pero amable. «Hemos logrado mucho, pero necesito tu opinión. Tu voz es fundamental para que esto siga adelante». Sofía sintió una mezcla de orgullo y nervios. Ella, una niña del barrio, siendo escuchada por un hombre tan importante, no podía creerlo. Al día siguiente, en una sala grande y llena de personas, Sofía tomó asiento junto a líderes comunitarios,
profesores y representantes del gobierno local. Don Ricardo abrió la sesión y pidió su opinión. Sofía, cuéntanos cómo ves el cambio en el barrio, la animó. La niña respiró profundo y comenzó a hablar con sinceridad. Creo que estamos mejorando, pero aún falta mucho. Algunos niños todavía no tienen lo que necesitan para estudiar y algunas familias luchan todos los días para tener comida. Necesitamos más apoyo para ellos. Las palabras de Sofía conmovieron a todos. Su honestidad y valentía fueron un recordatorio poderoso de por qué luchaban. Don Ricardo la felicitó y dijo: Sofía, eres un ejemplo para todos nosotros. Tu voz nos guía para seguir trabajando. Esa reunión fue un punto de inflexión. Se aprobaron nuevos proyectos para mejorar el acceso a servicios básicos y se reforzaron programas educativos y de salud. Pero la vida, como siempre, tenía sus pruebas. Un día, mientras Sofía estudiaba, recibió la noticia de que su mamá debía ser hospitalizada urgentemente. El miedo regresó con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que su mundo se tambaleaba. Sin embargo, no estaba sola. Don Ricardo estuvo a su lado, acompañándola en cada paso. La comunidad también se movilizó, mostrando que el cambio verdadero nace de la solidaridad y el apoyo mutuo. Después de semanas difíciles, la madre de Sofía comenzó a mejorar lentamente. La niña no podía evitar sentirse agradecida y decidida a seguir luchando. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, Sofía vio a los niños jugando en la plaza y a las familias conversando con tranquilidad. Sonrió, sabiendo que ese futuro que una vez parecía imposible ahora estaba al alcance de sus manos. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero también entendía que el primer paso había sido el más difícil, y que con esperanza y esfuerzo, todo era posible. Sofía cerró los ojos y respiró profundo, recordando aquel accidente que cambió su vida para siempre. Entonces comprendió que a veces, en los momentos más inesperados, la vida nos regala una segunda oportunidad. El tiempo siguió avanzando y Sofía se convirtió en un pilar para su familia y para la comunidad. Su esfuerzo en la escuela la había llevado a destacarse, no solo por sus calificaciones, sino por la forma en que inspiraba a otros a no rendirse. Su historia había comenzado como un simple accidente, pero ahora era mucho más. Era un ejemplo de lucha y superación. Don Ricardo seguía apoyándola, pero esta vez no solo con recursos, sino invitándola a participar activamente en proyectos que buscaban transformar el barrio. Ella, con su humildad y sabiduría que solo dan las experiencias difíciles, se ganó el respeto de todos. Una mañana, mientras visitaba la escuela, Don Ricardo se acercó a Sofía y le dijo: He pensado mucho en ti y en lo que puedes lograr. Quiero que formes parte de un programa especial para jóvenes líderes. Serás la voz de tu comunidad. Sofía sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. No podía creer que alguien confiara tanto en ella. Ese día, decidió que su misión era clara: ayudar a otros a salir adelante, tal como ella había sido ayudada. La niña empezó a asistir a reuniones con jóvenes de otros barrios y aprendió sobre liderazgo, trabajo en equipo y cómo gestionar proyectos comunitarios. Descubrió que su voz tenía peso, y que podía influir para que las cosas cambiaran. Pero no todo fue sencillo. Hubo momentos en que las dudas y el cansancio la invadieron. La presión de sus responsabilidades y el peso de su realidad familiar eran grandes, pero recordaba las palabras de su madre. Eres fuerte, Sofía, más fuerte de lo que crees. En una ocasión, un problema inesperado amenazó con deshacer todo el progreso que habían logrado. Una gran empresa quería construir un complejo habitacional en el barrio, lo que significaba desalojar a muchas familias. La comunidad se sintió desesperada. Era como si el esfuerzo y la esperanza de tantos años estuvieran en peligro. Sofía no podía quedarse callada. Organizó una reunión con don Ricardo y los vecinos para buscar soluciones. Juntos idearon un plan para dialogar con las autoridades y la empresa, defendiendo el derecho a un hogar digno. Durante semanas, lucharon con paciencia y determinación.
Sofía habló en varias reuniones públicas, con una madurez sorprendente para su edad, defendiendo a su gente con pasión y respeto. Finalmente, lograron que la empresa reconsiderara el proyecto y propusiera alternativas que no afectaran a las familias. Fue una victoria que unió aún más a la comunidad y fortaleció su sentido de pertenencia. En medio de todo esto, la salud de la madre de Sofía mejoró notablemente. Los cuidados, la atención médica y el apoyo constante de la familia y la comunidad fueron decisivos. Sofía sentía que podía respirar un poco más tranquila. Un día, mientras caminaba con su madre por el barrio renovado, la niña pensó en todo lo que habían vivido. Desde aquel accidente que parecía un desastre, hasta la transformación de sus vidas y del lugar que llamaban hogar. Sabía que todavía había desafíos, pero también estaba segura de algo más importante, que la esperanza y la unión podían vencer cualquier obstáculo. En la escuela, sus compañeros la miraban con admiración. No solo por sus logros, sino porque sabían que Sofía era alguien en quien podían confiar, alguien que representaba el cambio verdadero. Don Ricardo, observándola, sentía orgullo y satisfacción. Había cumplido su promesa no solo ayudando a una niña, sino impulsando un movimiento de transformación en una comunidad entera. Sofía, con una sonrisa en el rostro, escribió en su cuaderno una frase que ya no era solo un deseo, sino una certeza. El futuro es de quienes luchan con el corazón. Y así, entre desafíos, triunfos y sueños cumplidos, la niña que accidentalmente dañó un auto millonario había cambiado no solo su destino, sino el de muchas vidas a su alrededor. Con el paso del tiempo, Sofía se convirtió en un símbolo de esperanza para todo el barrio. No solo había transformado su propia vida, sino que había inspirado a otros a creer que podían cambiar la suya. Su historia, que comenzó con un accidente inesperado, se había convertido en una lección de perseverancia, humildad y amor. Don Ricardo nunca dejó de apoyarla, pero también la alentó a ser independiente, a tomar decisiones con confianza y a seguir luchando por sus sueños. Él sabía que la verdadera ayuda era aquella que empoderaba, no solo que resolvía problemas momentáneos. Una tarde, Sofía recibió una noticia que la llenó de orgullo y emoción. Había sido aceptada en una beca para estudiar en una universidad reconocida fuera de la ciudad. Era una oportunidad que representaba todo lo que había soñado, pero también un desafío enorme. Su familia y la comunidad organizaron una pequeña celebración en la plaza del barrio. Todos estaban felices y emocionados, conscientes de que el futuro de Sofía era también el futuro de ellos. Durante la fiesta, Sofía tomó el micrófono y habló con el corazón. Gracias a todos por creer en mí. Este logro no es solo mío, es de cada uno que me apoyó, que me enseñó a no rendirme. Prometo que seguiré luchando para que todos podamos tener una vida mejor. Las palabras de Sofía fueron recibidas con aplausos y lágrimas. Era el momento más importante de su vida, pero también el inicio de una nueva etapa llena de sueños y responsabilidades. Antes de partir, pasó unos días con su familia. Su madre, ahora con mejor salud, le dio un consejo que jamás olvidaría. Recuerda siempre de dónde vienes, Sofía. La humildad y el amor serán tus guías. El día de la partida llegó y Sofía se despidió del barrio con una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que no sería fácil, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. En la universidad, encontró un mundo nuevo, lleno de retos y oportunidades. Al principio fue difícil adaptarse, pero la fuerza que había cultivado en su infancia la ayudó a seguir adelante. Poco a poco, comenzó a destacarse en sus estudios y a hacer amigos que valoraban su historia y su perseverancia. También participó en grupos de apoyo para jóvenes de comunidades vulnerables, compartiendo su experiencia y motivando a otros a luchar por sus sueños. Mientras tanto, don Ricardo seguía al tanto de sus logros y mantenía contacto con la comunidad del barrio. Gracias a su esfuerzo conjunto, las condiciones seguían mejorando y nuevas generaciones tenían más oportunidades. Un día, durante una visita al barrio, Sofía fue recibida con cariño y respeto.
Ella sabía que su éxito no era solo personal, sino el reflejo de un trabajo colectivo. Con lágrimas en los ojos, habló con los niños del barrio. Ustedes también pueden lograrlo. No importa de dónde vengan, lo que importa es la fuerza que lleven dentro. Nunca dejen de creer en ustedes mismos. Las palabras de Sofía resonaron en los corazones de todos. Era la prueba viviente de que el cambio es posible, incluso cuando parece imposible. Años después, Sofía se convirtió en una profesional exitosa y comprometida con su comunidad. Volvió al barrio para crear programas de educación y desarrollo, ayudando a otros niños a tener las mismas oportunidades que ella tuvo. Don Ricardo, orgulloso y emocionado, supo que su apuesta por una niña humilde había dado frutos inesperados y maravillosos. La historia de Sofía es un recordatorio de que, a veces, un pequeño accidente puede ser el inicio de una gran transformación. Que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la esperanza, la solidaridad y el amor. Y así, en un barrio que antes parecía olvidado, floreció un futuro brillante, gracias a la fuerza de una niña que nunca dejó de soñar.